La paz de Cristo, hermanos. Feliz Semana Santa. Hoy, martes santo, continuamos con esta iniciación que la Iglesia ha querido hacernos a la pasión del Señor. El Domingo de Ramos ha sido la cabeza de toda esta Semana Santa, que ha sido como un inicio, adentrarnos ya profundamente dentro del misterio de la pasión del Señor, acogiéndolo primero con la festividad, con esta acción de los ramos. ¿Qué significa esta acogida que nosotros como Iglesia, como fieles, queremos hacerle a Jesucristo de forma comunitaria, pero sobre todo de una forma personal? Acoger a Cristo que entra en Jerusalén para morir por ti y por mí, para morir por mí. Y la acción de los ramos simboliza el que pongo yo, como ponía la gente en Jerusalén, ponían los ramos, ponían manteles en el suelo para acoger a Jesucristo, pongo yo mi persona, mi vida a los pies de Jesús. Que venga Él a mi vida, que entre en mi corazón. Él que ha entrado a Jerusalén para visitarla y salvarla, que venga y entre ahora en mi vida y acoger este gesto maravilloso que es el de entregar su vida para salvarnos, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pues Cristo va a Jerusalén para morir. Y esto la Iglesia lo ha meditado el Domingo de Ramos, y en estos 3 días, 4 si contamos el Jueves Santo en la mañana, son una iniciación continua a esta misma pasión del Señor para prepararnos entonces al Triduo Pascual que empieza el Jueves Santo en las vísperas con la mesa de la Cena del Señor, donde se conmemora la institución de la Eucaristía, empezando el Jueves Santo en la tarde-noche hasta el domingo. Esto es el Triduo Pascual. Bien, estos primeros días de la Semana Santa nos quieren ir, repito, iniciando a entrar más profundamente en este misterio pascual. Y el evangelista Juan nos ayudará durante este tiempo y el tiempo que continuará toda la Pascua, la cincuentena. El evangelista Juan nos ayudará. Y en estos días de Semana Santa, incluidos también el Domingo de Ramos, nos acompañan también las lecturas del profeta Isaías, donde se nos muestra al siervo de Yahvé. En el profeta Isaías hay 4 cantos que indican la misión del siervo de Yahvé, que van delineando la figura de este enviado de Dios. Y hay un canto, ya no es un canto de estos 4 cantos del siervo de Yahvé, hay un quinto texto de Isaías que luego Jesucristo le hará eco, lo dirá como encarnado en la sinagoga de Nazaret, que es este fragmento de Isaías que hace como una conclusión, reevoca los 4 cantos del siervo de Yahvé, que pone de una forma explícita la misión de Jesús, que es la de proclamar la buena nueva a los pobres, anunciar un año de gracia, llevar la luz a los hombres. Esto hablan los cantos del siervo de Yahvé. Dios elige a una persona, esta persona misteriosa, que son anuncios de Jesucristo, que irá a anunciar el derecho no solamente a Israel, a dar la palabra de Dios, a sacar de las tinieblas de los calabozos a los presos, sino que también para las naciones, para los paganos, para ti y para mí, anunciar la palabra de Dios, ser luz de las gentes. Y esta luz, si vemos los cantos, el siervo de Yahvé se manifestará no solamente en la palabra del siervo, sino sobre todo en su vida entregada.
y una vida que a los ojos del mundo es una ignominia. Un ser maltratado, tratado como un gusano, rechazado por los hombres, pero que misteriosamente en el sufrimiento del inocente por excelencia, del justo por excelencia, Dios estaba realizando la expiación de los hombres. Sobre él fueron cargados nuestros pecados, nuestros males. Sobre sí llevaba esto. La luz de Dios se ha manifestado de una forma inesperada para los hombres. Y es que Dios ha amado al hombre, te ha amado a ti y a mí independientemente de tus pecados, sino que más bien, sobre todo, con tus pecados, Dios te ha amado. Y ha querido llevar sobre los hombros de su Hijo tus pecados y mis pecados. De manera que Dios no haga caer sobre nosotros el castigo merecido por nuestros males, sino que más bien por las heridas de su Hijo, curarnos a ti y a mí, mostrarnos que el amor de Dios es enorme, que Dios no te ama por cómo tú eres, de si tú eres bueno, si respondes con el bien, sino que Dios te ama independientemente de tus obras, que tiene un amor sobre ti paternal, un amor lleno de gracia, es decir, que no depende de alguna cualidad buena tuya, sino que Dios te ama simplemente por quien eres, porque te ha amado desde siempre, desde el seno de tu madre te ha amado. Y Dios ha querido manifestar eso, esta luz de su amor en su Hijo Jesucristo. Y durante este tiempo vamos a estar escuchando en la liturgia de la palabra los cantos del siervo de Yahvé. Hoy se nos da una palabra sobre cómo Cristo ya anuncia que Él será traicionado por Judas y negado también por Pedro. Escuchemos, hermanos, este Evangelio de hoy, martes santo, del Evangelio según San Juan. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Cuando salió, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús: ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de hoy se muestra
también en Cristo esta figura del siervo de Yahvé. Si vemos los cantos del siervo de Yahvé, cada vez más se va mencionando, va apareciendo esta figura, que será una figura que entrará por el dolor, por el sufrimiento, y ciertamente Dios la glorificará. Los reyes, los príncipes de la tierra se pondrán de pie delante del Hijo del Hombre. Será glorificado, pero pasará por el sufrimiento. Y ya Cristo, cuando empieza su pasión con la traición de Judas, declara como consumada la victoria. Empieza la pasión, el sufrimiento, la traición de los suyos, y ya va declarando la gloria. Será glorificado, ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios lo glorificará. ¿Y cómo lo glorificará Dios? Resucitándolo de entre los muertos. Pero antes de resucitarlo de entre los muertos, levantándolo en la cruz. Es interesante el diálogo con Pedro. Ciertamente, esta primera parte de Judas nos pone a nosotros a interrogarnos. Jesucristo probablemente, si somos sinceros con nosotros mismos, nosotros podríamos colocarnos perfectamente en el lugar de Judas. O como dicen otros evangelistas, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo que te voy a traicionar? ¿Cuántas veces hemos tú y yo probablemente traicionado al Señor? O sea, igual que Pedro, también negado al Señor, con nuestros pecados, quizá a veces teniendo vergüenza de proclamarnos como cristianos, de decir la verdad, de dar una palabra de consolación en nombre del Señor, de anunciar la verdad. Muchas veces probablemente hemos fallado, hemos traicionado, negado al Señor. Pero este diálogo con Pedro a nosotros nos ha de llevar a una consolación, a una cierta alegría. La liturgia en el día de hoy vuela 2 versículos que son importantísimos también para entender más profundamente este texto de hoy. Esto que Jesucristo ha querido hacer con sus discípulos, de frente a esta figura de Judas, el traidor, y de Pedro, el primero entre los discípulos, aquel que parecía que más quería al Señor, pero en realidad se demuestra que es un hombre débil, que en sus fuerzas no puede seguir al Señor. Jesucristo, estos versículos que no se mencionan hoy son el testamento de Jesucristo. Dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conoceréis, la gente conocerá, que ustedes son mis discípulos. Si tienen el amor unos a otros, así como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesucristo? A ti y a mí concretamente. Nos ha amado de la misma forma que ha amado a Judas el traidor, Judas Iscariote, y a Pedro, el primero entre los apóstoles, pero que lo negó 3 veces. Como lo ha amado, si vemos el Evangelio del domingo de Ramos, que fue el Evangelio de Lucas, Jesucristo, cuando Pedro lo niega ya por la 3ª vez, Jesucristo mira con ojos de misericordia a Pedro. Y cuando Pedro se encuentra con la mirada de Jesús, rompe a llorar amargamente. Porque Jesucristo, que lo conocía, que conocía su debilidad, Jesucristo no condenó a Pedro. No lo condenó, sino que lo amó profundamente. Y Pedro vio de frente a sí, vio su debilidad y vio que de frente a su debilidad, sus pecados,
Jesucristo lo amó. Ha sido este siervo de Yahvé que cargó sobre sí su mal y no respondió, pero que tú has sido así, que tanto que me he entregado yo a ti. Pedro no recibió ninguna reclamación de parte de Jesucristo. Jesucristo solamente lo amó. Y Pedro, de frente a este amor misericordioso del Señor, lloró amargamente sus pecados, se convirtió. Después de esa experiencia y de la experiencia de la resurrección, cuando se encontrará con el Señor, que le preguntará, Pedro, ¿me amas tú? ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me quieres? 3 veces le hará este cuestionario. Y Pedro sentirá esto, Dios, a Jesucristo, tú me conoces, tú sabes lo que yo tengo en mi corazón, sabes que te quiero. En el fondo, Pedro ya ha conocido su debilidad. Sabe que él no sabe amar en medio del sufrimiento, que no sabe amar cuando es marcado por la cruz. Porque de frente a la cruz, de frente al sufrimiento, Pedro, que creía que era fuerte, se raja. Pero ve que Jesucristo lo ama. Y aquí entonces Jesucristo ya le está profetizando no solamente que lo negará, sino que Jesucristo le está profetizando ya en este evangelio de hoy que Pedro aprenderá de Jesús, de este siervo de Yahvé, recibirá este mismo espíritu para poder amar de esta manera, amar en medio del sufrimiento, amar marcado por la cruz, para seguirlo por el camino de la cruz. Porque nadie puede seguir bien, perfectamente, o sea, con alegría, con entusiasmo, el camino de la cruz. Nadie puede donarse plenamente cuando es destruido por el otro si no ha experimentado este amor de Jesucristo, si no se ha encontrado con este siervo de Yahvé que lo ha amado así, tal y como es, pecador, frágil, débil. Entonces el Señor, sabiendo que Pedro se encontrará con su amor, porque se lo manifestará, está en su intención esto, le anunciará que en este momento, como yo todavía no he dado hasta la última gota de mi sangre por ti, por Pedro, por mí también y por ti que me escuchas, dice Jesucristo, hasta que no experimentes este amor y recibas este mismo espíritu, no me podrás seguir. No podrás seguir el camino de la cruz, que es el que lleva a la gloria. Por eso, hermanos, que este tiempo de Semana Santa, que nos quiere hacer resplandecer el amor de Dios manifestado en la cruz de su Hijo, que nos pueda en este tiempo maravillar. Dejémonos maravillar del amor de Dios. Ojalá el Señor en este tiempo de Semana Santa marque dentro de nosotros este diseño perfecto, inefable de su amor hacia nosotros, que es el de su Hijo crucificado por amor y resucitado para nuestra justificación. Y que este tiempo de Pascua que se avecina, esta noche de Pascua, pueda infundir en nosotros este mismo espíritu del crucificado, que resucita de entre los muertos, que pueda darnos a nosotros esta misma forma de amar de Jesucristo, de poder amar a nuestros hermanos cuando nos traicionan, cuando nos niegan, cuando no nos responden con el bien, cuando nos responden con el mal, de tener este mismo espíritu de Jesucristo. Que el Señor pueda dejarnos aceptar dentro de nuestros corazones esta forma de amar. Alabado sea Jesucristo.